La noche del 22 de julio de 1991, Milwaukee fue sacudida por un hallazgo que desbordó los límites de la imaginación más macabra y alteró para siempre el tejido de su comunidad. En respuesta a una llamada de emergencia, la policía se encontró con un descubrimiento aterrador que sobrepasó cualquier expectativa: un apartamento lleno de fragmentos humanos. Este macabro hallazgo desentrañó el horror de un caso de asesinato en serie que había permanecido en las sombras durante más de una década. El residente de este apartamento, un hombre de 31 años llamado Jeffrey Dahmer, se encontraba en el epicentro de una de las historias criminales más perturbadoras de la historia de Estados Unidos. Como siempre, si aprecia nuestra narración de crímenes reales, dale me gusta y suscríbete. Juntos, descubrimos historias convincentes de crímenes y misterios. Jeffrey Dahmer, apodado el Caníbal de Milwaukee, fue arrestado tras una serie de asesinatos que dejaron una huella imborrable en la historia criminal. Al momento de su captura, Dahmer enfrentó una acusación que incluía 17 asesinatos, todos perpetrados con una brutalidad que desafiaba cualquier intento de comprensión racional. Su apartamento, un lugar que debía ofrecer refugio y seguridad, se había convertido en el escenario de una pesadilla grotesca, un espacio repleto de fragmentos de cuerpos humanos y evidencias de actos indescriptibles. La policía se topó con un verdadero catálogo del horror, con partes de cadáveres esparcidas por todas partes, complicando enormemente la identificación de las víctimas y reflejando la magnitud del comportamiento monstruoso de Dahmer. La comunidad de Milwaukee estaba en estado de shock, enfrentando la cruda realidad de lo que había sucedido en su vecindario. Nadie podía creer que alguien pudiera llevar una vida doble de tal magnitud. Dahmer, quien aparentemente llevaba una existencia normal y trabajaba en un almacén, se había escondido detrás de una fachada de normalidad mientras cometía estos crímenes atroces. La noticia de su captura provocó un sentido de horror colectivo y una necesidad urgente de entender cómo había sido posible que algo tan monstruoso ocurriera durante tanto tiempo sin que nadie lo notara. Jeffrey Dahmer fue condenado a 15 cadenas perpetuas consecutivas, un castigo que reflejaba el daño incalculable que había infligido. Durante su juicio, las cintas de audio inéditas revelaron la mente retorcida del asesino en serie, proporcionando una visión sin precedentes de su psicopatía. Estas cintas incluían conversaciones de Dahmer que permitieron a los investigadores y al público obtener una comprensión más profunda de sus motivaciones y de la complejidad de su psique perturbada. En paralelo, las impactantes declaraciones de las víctimas ofrecieron un contraste desgarrador al retrato de Dahmer, revelando el profundo sufrimiento y la devastación que sus acciones habían causado. Entre los testimonios más conmovedores se encuentra el de Shirley Hughes, la madre de Anthony Hughes, una de las víctimas de Dahmer. Anthony, un joven sordomudo, fue atraído por Dahmer con la promesa de compañía y una oportunidad para ganar dinero. Shirley recuerda con dolor cómo Dahmer drogó a su hijo, sumiéndolo en una pesadilla de la cual no pudo escapar. En un acto de amor desgarrador, Shirley lee un poema escrito desde la perspectiva de Anthony, que captura la angustia y la desesperación que él sintió en sus últimos momentos. El poema revela una lucha interna, un enfrentamiento contra el destino cruel que le fue impuesto, y es un testimonio conmovedor de cómo el dolor de perder a un hijo puede ser tan inmenso que parece no tener fin. Otro testimonio devastador proviene de la madre de Conorak Cinta Somphone, una víctima de Dahmer cuya tragedia se vio agravada por la incompetencia policial. Conorak, un joven de 14 años, logró escapar de las garras de Dahmer y fue encontrado en la calle en un estado de confusión y desesperación. Sin embargo, la policía, al no comprender la gravedad de la situación, lo devolvió al apartamento de Dahmer, quien entonces continuó con sus actos de barbarie. El padre de Conorak expresa su dolor y su ira por la injusticia que permitió que su hijo fuera entregado de vuelta a su asesino. La falta de acción de las autoridades y el error de juicio en el manejo del caso subrayan una falla sistemática que permitió que Dahmer siguiera cometiendo sus crímenes.
Janie Hagan, la hermana de Richard Guerrero, también ofrece un testimonio que revela la profundidad del sufrimiento causado por Dahmer. Richard, atraído a la casa de Dahmer con la promesa de dinero, fue víctima de uno de los ataques brutales del asesino. Janie describe el impacto devastador que la pérdida de Richard tuvo en su familia y expresa su desesperación por la forma en que Dahmer, a quien ella denomina el diablo puro, causó un daño tan inconmensurable. La tristeza y el dolor de Janie son palpables, y su deseo de que Dahmer nunca vuelva a caminar por las calles es un reflejo de la intensidad del sufrimiento que su familia ha soportado. El testimonio de Inez Thomas, madre de David Thomas, una víctima cuyo cuerpo nunca fue encontrado, añade una capa adicional de dolor al relato. David fue atraído por Dahmer con la promesa de dinero y desapareció sin dejar rastro. La falta de cierre y la incertidumbre sobre el destino de su hijo han dejado a Inez y a su familia en un estado de angustia perpetua. Inez enfatiza que Dahmer nunca debería haber estado libre, subrayando la ironía cruel de que su familia haya sido robada de un futuro feliz debido a los actos de un asesino despiadado. El testimonio más heroico y conmovedor proviene de Tracy Edwards, el único hombre que logró sobrevivir al monstruo de Milwaukee. En la noche del 22 de julio de 1991, Edwards fue atraído al apartamento de Dahmer con la promesa de dinero a cambio de fotos. Lo que parecía ser una oferta simple, pronto se convirtió en una experiencia aterradora cuando Dahmer intentó esposarlo y atacarlo con un cuchillo. Edwards relata el terror que sintió mientras observaba los cambios erráticos en el comportamiento de Dahmer y cómo en un momento de distracción logró escapar del apartamento y buscar ayuda. La valentía de Edwards fue crucial para la captura de Dahmer. Su escape y la posterior llamada a la policía condujeron al descubrimiento de los horribles crímenes y a la detención de Dahmer. Sin embargo, el trauma psicológico que Edwards enfrentó tras su experiencia es profundo y duradero. La experiencia de haber estado tan cerca de la muerte y de haber sido testigo de la brutalidad de Dahmer dejó una marca indeleble en su vida, afectando su bienestar emocional y psicológico. A pesar de que su valentía salvó vidas y llevó a la captura de Dahmer, la experiencia de Edwards sigue siendo una carga significativa en su vida. Hoy, más de 2 décadas después de su captura, el legado de Jeffrey Dahmer sigue presente en la comunidad de Milwaukee y en la conciencia colectiva. Las historias de las víctimas y los testimonios de sus familias ofrecen una visión penetrante del impacto de sus crímenes, destacando no solo el horror de lo que ocurrió, sino también la fortaleza y la resiliencia de aquellos que enfrentaron el terror. La capacidad del mal humano para infligir sufrimiento extremo se convierte en un recordatorio sombrío de la necesidad de estar alertas y actuar con prontitud para proteger a los más vulnerables. La narración de los eventos relacionados con Jeffrey Dahmer, combinada con los testimonios de las víctimas y sus familias, subraya la importancia de recordar y honrar a aquellos afectados por estos actos atroces. La historia de Dahmer, aunque perturbadora, también resalta la importancia de la empatía, la justicia y el apoyo a quienes sufren. A medida que la comunidad de Milwaukee continúa su proceso de sanación, es esencial no olvidar el dolor experimentado por las víctimas y sus familias y mantener viva la memoria de quienes fueron afectados por este terrible capítulo de la historia. En conclusión, el caso de Jeffrey Dahmer sirve como un recordatorio inquietante de la capacidad del mal y la necesidad de vigilancia y acción para proteger a las comunidades. La profundidad del sufrimiento causado por Dahmer y el coraje de aquellos que enfrentaron su terror forman parte de un relato complejo y doloroso, pero también necesario para comprender el alcance de sus crímenes. Las historias de las víctimas y sus familias proporcionan una visión vital de las consecuencias de los actos de Dahmer y subrayan la importancia de la empatía y el apoyo en tiempos de crisis. Si te gustó este video, te invitamos a suscribirte, activar la campanita de notificaciones para no perderte nuestras actualizaciones. No olvides compartir con tus amigos.